Es la historia del Ramón, peón rural y correntino. Tan solo 18 años le dijo sí al camino. Le dio un abrazo a su madre, se fue un soldado argentino. La patria estaba llamando, Malvinas fue su destino. Oscar Ismael Poltronieri es el soldado más condecorado por su heroísmo en combate. Entre todos los soldados que participaron en las guerras libradas por la Argentina desde su independencia, Poltronieri es un peón rural y fue uno de los miles de peones que pelearon y murieron en la Guerra de Malvinas. Quiero rescatar el valor de todos los que fuimos a Malvinas. Invitamos a todos a participar y luego vamos a continuar Los años van pasando y al cumplirse los 25 años, creo que es tiempo que otros más jóvenes asuman el compromiso de organizar este sencillo acto. Y se cumplen hoy 27 años del desembarco argentino en las Islas Malvinas. Por eso queremos compartir un informe especial que preparó Visión 7 para rendir homenaje a las víctimas, a los caídos en la Guerra del Atlántico Sur de 1982, el 2 de abril del día en que desembarcaron tropas argentinas en las Islas Malvinas. El conflicto nunca se nos dio ni las gracias, te digo, al grueso de la gente. Solamente la Fuerza Aérea internamente reconoció. No la guerra, pero sí a las personas que estuvieron en el lugar, a los excombatientes, a los veteranos, a los que dieron la vida por ese intento de recuperar las Malvinas. Fíjense que... Muertos en combate, héroes de la patria, pertenecientes al Escuadrón Alacrán de la Gendarmería Nacional. Primer alférez, Ricardo Julio Sánchez. Subalférez, Guillermo Nasif. Sargento ayudante, Ramón Gumercindo Acosta. Cabo primero, Marciano Verón. Cabo primero, Víctor Samuel Guerrero.
los trabajadores rurales de la Argentina han dado históricamente 2 veces la vida por su país. Primero generando su riqueza productiva y luego defendiendo su identidad y la soberanía nacional en todas sus guerras. Las coloniales, las de la independencia, las de la organización nacional y las fronterizas, hasta llegar a las de Malvinas. Siempre entregando a la patria su sudor y su sangre, sin pedir nada a cambio, excepto que el pueblo no olvide su sacrificio. Generalmente, en esos regimientos, ¿no es cierto?, Mercedes Corrientes, Montecaseros, Paso de los Libres, Sarmiento, provincia del Chubut, la gente que trabaja son todos trabajadores del campo. La masa son trabajadores del campo, que sumado, ¿no es cierto?, a la infantería de marina, a los efectivos de Fuerza Aérea, hacen de que, sinceramente, entiendo que un 30% de los efectivos reales que hubo en ese teatro de operaciones eran trabajadores del campo. Veteranos de guerra de Malvinas, del Regimiento 6, de la Gendarmería, soldados de la patria, herederos de la estirpe sanmartiniana. La ciudad de Mercedes y las autoridades presentes hoy lo reciben con orgullo. La mayor parte eran chicos o del pueblo de campo o chicos del campo, que después en la guerra hay una diferencia grande, o sea, todo chico que es bonaerense o que es de campo se adapta mucho mejor a las exigencias del sacrificio y a la incomodidad, digamos. Con orgullo contarán a sus nietos el día de mañana: yo conocí a los veteranos de guerra del Regimiento 6. Sargento ayudante Ramón Gumercindo Acosta. El soldado Poltronieri, por ejemplo, que era un chico que se crió en el campo, que a los 11 años se fue a la estancia de la Biznaga a trabajar de cuidador de caballos para ayudar a su familia, que eran 11 hermanos. Se levantaba a las 4 de la mañana y tenía 11 años. Trabajó toda su vida en el campo, carneaba, cuereaba, tuzaba, arreglaba alambrados. Así que en la guerra él y el resto de los que eran trabajadores rurales hacían la misma vida que hacían en el campo: levantarse temprano, pasar frío, el agua, la intemperie, comer poco, acostumbrados a no grandes lujos. No les costó para nada adaptarse a la vida en campaña. Los que somos más instruidos conocemos el heroísmo de la retórica, de los libros, y el hombre de campo es el heroico práctico. Él es patriota, es ciudadano, orgulloso de su bandera, de su ropa de gaucho, y está dispuesto a morir por la patria porque así se lo enseñaron sus padres. O sea, los valores que siempre tuvimos los argentinos eran el mismo que tenían nuestros soldados paisanos en Malvinas. Igual con nuestros soldados de la guerra de independencia, igual que los soldados de las invasiones inglesas, los soldados de las guerras posteriores de la Organización Nacional, eran analfabetos, pero tenían los valores que yo creo que Malvinas le debe transmitir a las futuras generaciones, a los chicos que hoy son chicos, que son los valores del argentino, no es propiedad de los intelectuales. Ninguna guerra, ninguna pelea es positiva, ¿no es cierto? Y más cuando no se actúa debidamente. Y habiendo tantas personas que tenían capacidad, que estaban preparadas para... porque nosotros fuimos soldados, ¿no es cierto? Y tenemos nuestra gente que estaban preparada, tanto los militares como gendarmería, para ese fin, porque los ingleses eran toda gente preparada. Ellos tenían, la mayoría de 25 años para arriba, ¿no? Y bueno,
y eran gente pagada, por supuesto, que trabajaban para eso. Ellos si salían vivos, bien, y bueno, estaban parados, para decir, en una forma, ¿no? Y si no, bueno, hay muchos que no estaban preparados para esto y le llevaron como carnadas para tirar a eso, y eso es lo que no... Eso es lo que por ahí nos molesta, y cuando recordamos esto de estos chicos que fueron los correntinos prácticamente incorporados, con un mes de incorporación le llevaron y le largaron ahí en el campo con todo el baile innecesario, como todos saben que le dieron, y muchos de esos chicos quedaron ahí sin tener la experiencia para enfrentar no digo que nosotros teníamos experiencia pero teníamos cierta preparación, por lo menos aclimatizarnos, ya estábamos aclimatizados al frío, por ahí al agua, todo eso, veníamos preparados bastante para eso, ¿no? Quedan las secuelas, queda mucho dolor, tal vez impotencia por aquellas personas que quedaron, aquellos nuestros compañeros, ya que no sean compañeros directos, pero eran argentinos que quedaron, y tal vez por una negligencia de los que estaban arriba y no manejaban bien las cosas, ¿no es cierto? Bueno. Para 1982, la dictadura militar que gobernaba la Argentina desde 1976 vivía un rápido deterioro de su poder, sostenido en la fuerza de las armas, con una salvaje represión, con miles de muertos, desaparecidos y presos políticos. El descontento popular crecía en un país destruido económicamente y productivamente, socialmente hambreado y empobrecido, y sin perspectivas democráticas. La guerra de Malvinas intentaría convertirse en una cortina de humo para recuperar el poder perdido o pensar la retirada. Yo soy nacido acá en el partido de Suipacha, si bien mis padres y mis abuelos también. Mis bisabuelos fueron inmigrantes de Italia y bueno, y mis padres se radicaron en esta zona. Crecí siempre en la parte de la actividad rural. Y mi niñez fue ser hijo de productora tambero, fue estar en el campo todos los días, porque la producción láctea estar todos los días sacándole la leche a la vaca a la mañana y a la tarde, ¿no? Entonces hay que estar todos los días viviendo en el campo. Éramos 4 en la familia y desde chico empezamos a trabajar la tierra. Y bueno, trabajando con mis padres, hoy continúo en el mismo rubro. El principal es la yerba, el té y algo de forestación y bueno, ganadería, todo lo que puede encerrar dentro de una chacra, ¿no es cierto? Bueno, siempre el trabajo
sacrificado, como lo saben. Bueno, me crié ahí, trabajé hasta los 18 años, donde me llegó el llamado a presentarme a la revisación médica para hacer el servicio militar. Mi papá no tenía un trabajo fijo, así que hacía changas, tractorista, maquinista, y bueno, yo después de haber vuelto del servicio militar no tenía trabajo, entonces también hice unas changas arriando animales, cargando camiones, bolseando, algunas bolsas también de harina he cargado. Yo tenía 11 años cuando empecé a trabajar solo. Levantamos a las 2 de la mañana y ya a las 7 de la mañana tenemos que entregar la leche. Antes se entregaba la leche en el ferrocarril de la trocha, que se llamaba Mercedes, y cargaban la leche en los tanques del tren, en el vagón del tren, que le largamos los tarros 50 ahí. Hasta que después tenía 13, 14 años, andaba en Roque Pérez, trabajaba con las máquinas cosechadoras, con heladoras, andaba con los tractores, trabajando con mi padre. Desde chico siempre estuve trabajando en el campo. Y bueno, mi viejo era mensual de campo y nosotros íbamos a la escuela a caballo con mi hermana. Sería Itacroaré, una colonia del departamento de San Javier. Me crié con mi abuela. Hacíamos varios trabajos, sería de la chacra, plantaciones rurales para consumo personal, ponerle. En tema del caña de azúcar, esa zona trabajan mucho por la azucarera que hay en San Javier. Nosotros tarefiábamos, cortábamos la hierba con papá, porque él tenía camiones, ¿viste? Entonces trabajábamos todos juntos, la familia, y teníamos cuadrillas, gente a cargo. Y trabajábamos en eso, y tabaco plantábamos, tun, veníamos, todo rural era. Soy nacido en la estancia Leleque, donde me crié y aprendí a trabajar todo lo que es de campo. Mis padres trabajaban ahí, nosotros somos 5 hermanos, yo soy el mayor. Comencé en una esquila, era barredor de las playas, juntaba la lana de las ovejas. Al segundo año me colocaron, empecé de corralero, trabajar en el corral, ya trabajaba con mi padre ahí en el corral. Él me enseñaba a contar, a mirar la lana, clasificar la hacienda, marcar, todas esas cosas, de esos años, cuando tenía 17. A los 18 años ya iba, me pasaron de corralero, seguí peón mensual, que viene a ser queda mensual, y después juntar ovejas, andar a caballo, salir al campo, andar con la peonada. Yo conozco todos los trabajos. A mí nadie me va a contar lo que es juntar naranja, juntar durazno, juntar papa, juntar batata. Yo lo llevé ya de chiquitito, ¿sí? Me vine después yo para acá, para San Pedro, a los 19 años. Mi vida antes de ir a Malvinas es un chico de 18 años que estudié hasta el segundo año. Después tuve, por razones económica, tuve que dejar los estudios para ayudarle a mi padre, y como toda mi familia, desde mi abuelo, mis tíos, mi padre y mis hermanos han sido siempre trabajadores de la bolsa, bueno, me afilié al sindicato, a la seccional 389 de Ticino. Por ejemplo, la yerba se cosecha en invierno y el té se cosecha en verano. Entonces el patrón utilizaba al empleado para cada temporada. Se trabajaba en aserraderos, se cortaba madera con sierra, se aserraba, mejor dicho, madera. Se agarraba, por ejemplo, para carpir por hectáreas, ¿no es cierto? Para cosechar té, se cosechaba el té con la mano, sí. Mis padres son extranjeros, son italianos, eran adolescentes, vinieron después de la Segunda Guerra, y mi padre se dedicó a la arboricultura, al vivero, ya como peón cuando llegó a la Argentina. Después empezó con un socio y siguió solo.
1979 terminé mis estudios secundarios. A fin de año me sortean. Por mi número me toca ejército, 400 y pico, no me acuerdo exactamente cuánto era. Voy a la revisación y en el mes a principios de marzo del 81 me incorporo al servicio militar. A muchos quedaron normales, no tuvieron que hacer el servicio militar y pasaron a lo mejor en el anonimato, en la clase 62. Y otros sin querer pasamos a hacer historia. Yo voy a recordar esto, creo que hasta el día que me muera, seguramente, porque decía que en nuestra juventud, en nuestro ímpetu, en nuestro accionar, estaba la responsabilidad de toda una nación como Argentina, que íbamos a recuperar una parte del territorio que era nuestro. Yo ni sabía que había ingleses en Malvinas, ni sabía que era... Yo pensé que era argentinos que vivían en Malvinas. De la base donde estábamos nosotros, del BIN-5, nos llevó a la base aeronaval, están todos los aviones esos, y ahí nos esperaban los aviones para partir a Malvinas. Nosotros éramos engañados, no sabíamos si íbamos a hacer intrusión o íbamos a cubrir la guardia, o íbamos a Chile, porque estábamos paso a Chile también. Ese día 2 de abril, cuando salió la orden del día, recuerdo la formación de la mañana, habló al jefe de regimiento y dijo que habían tomado Malvinas y que habían recuperado Malvinas, mejor dicho. Lo dijeron que íbamos a Malvinas el sábado de la noche, pero no teníamos que decirle nada a nuestros padres. Entonces el día domingo tuvieron todos los familiares, todo. Era como que uno ya se largaba del cuartel y no era así. Nosotros ya sabíamos que a la madrugada teníamos que salir. Tal vez no fue tan doloroso ir a Malvinas que el día cuando nos dijeron esa noche, muchachos, a cambiarse de verde y a preparar el equipo porque nos vamos a Malvinas. Los jefes nos dijeron, bueno, prepárense, muchachos, que acá no vamos a pelear, sino que vamos a ir a hacer guardia, a hacer patrullaje, porque esta guerra está ganada ya con la aviación, con la tomada de Malvinas, bueno, pero cuando llegamos allá y al transcurrir los días vimos que esto no era tan real como nos habían pintado, ¿no es cierto? ¿Y cómo fue tu muerte, Mencho? ¿De frío, de hambre o de bala? ¿Con los ojos apretados o con los ojos abiertos? ¿Llena la boca de gritos o tapada de silencio? ¿Fue una muerte temprana, el amanecer incierto, o una muerte demorada en el crepúsculo lento? ¿O casi muerto volviste, lleno de vivas por fuera, lleno de muerte por dentro? Murió en las islas un amigo, un pedazo de tu cuerpo, el alma, el canto, el coraje, el amor y la inocencia. ¿Cómo murió todo eso que te hacía diferente? Frío, nieve, sal y viento, casco, capote y silencio cubren la muerte del Mencho, mientras el agua y la turba van fundiendo carne y huesos, para cuando llegue el tiempo
le dan sentido a tu muerte. El 2 de abril de 1982, el desembarco de tropas argentinas en las Islas Malvinas, histórico territorio irredento del patrimonio soberano nacional, ocupadas por militares ingleses desde 1833, desató la única guerra convencional librada por la Argentina en el siglo XX. Los peones soldados fueron parte fundamental de esa guerra, que abonaron con su sangre, su valentía, su decisión y su heroísmo. Ellos fueron parte de los 649 soldados argentinos caídos en combate, de los más de 1000 heridos en el lugar de los hechos, y sus nombres y apellidos se suman a los muchos miles de soldados más que pelearon y volvieron, marcados para toda su vida por la experiencia vivida. La primera gente que desembarcó en Malvinas fueron los del grupo comando de la infantería. Sí. Y nosotros recuperamos Malvinas y éramos el BIN 1, el BIN 2 y el VICO, y el batallón comando. Era tan grande el desbande que había porque había improvisación. No cabe duda que no estábamos tan bien preparados. Ya hasta había perdido la voz de mando y había perdido las claves de supervivencia a la noche, y no acaté una orden de mando y me agarró un subteniente y me encañonó con una 9 milímetros. Yo creo que lo hizo como para ponerme en órbita y demostrarme que ahí no estábamos de joda, sino estábamos en un conflicto bélico. El 9 de abril nos dieron donde teníamos que hacer las posiciones frente al mar, donde habían desembarcado los argentinos. Y estuvimos todo el día trabajando, y cuando llegó la noche lo avisaron que las posiciones que estábamos haciendo teníamos que ir así como estábamos, teníamos que retroceder como 1000 metros para atrás. No tenía noción de la guerra hasta que estuve ahí, y no los primeros días. Y bueno, cuando empezaron las acciones de combate todo el mundo tuvo miedo. Que te sepas sobreponer es otra cuestión. 1 de mayo, las 5:45 de la mañana. El primer bombardeo que hubo. Los ingleses tenían esta particularidad, atacaban los días sábados, domingos y feriados. Porque ese día, como la gran mayoría de ellos eran mercenarios, cobraban doble. Estaba de guardia y se siente un ruido de avión, y en esa época ya no paraban más los aviones en las pistas. Doy parte al subteniente que estaba en las trincheras, que se sentía ruido de avión, y bueno, y cuando me agacho al pozo a avisarle, ahí cayó la primera bomba, donde la misma onda expansiva me tiró adentro del pozo con el subteniente. Fuimos a la cocina a tomar un café, escuchamos una explosión, y un cabo segundo, que era el cocinero ahí, abrió un poquito la puerta, porque esa cocina no salía ni una claridad para afuera, y era un día afuera. Ese día fue fatal, sí, fue algo muy... Pues nunca habíamos pasado por eso, la primera vez en mi vida, sería con 18 años que tenía, y había recibido un bombardeo aéreo, así ponerle de uno, así de golpe. Que a la noche eran noches peores, que se cruzaban los juegos, las balas trasantes, los antiaéreas. Cuando caía una bomba, que temblaba la tierra, como que si estaba vibrando cerca de uno. Y nosotros teníamos pozos y estábamos mucho. A veces te agarraba fuera del pozo. Bueno, en ese momento no tenés miedo porque estás ahí y tenés que cuidarte, y bueno, por ahí
tu compañero que está al lado le pasa algo, le alcanzó algún proyectil, algo, y por ahí ni siquiera puedes darle la mano porque te toca a vos, ¿no es cierto? Cuando caían y se desparramaban las esquirlas de los misiles, de los proyectiles, y bueno, eso es lo que más sería, ¿no es cierto? Y por ahí no podés hacer, no podés ayudarle, eso era la impotencia que nos daba, ¿no es cierto? Nosotros largamos a las 4 de la tarde la guardia, y 4:25, así que 4 menos 10, 4 menos cuarto nos fuimos a acostar un ratito, y en ese momento que estábamos durmiendo fueron los torpedazos. De la 6ª cama caí al suelo. Me salvé porque tuve un día aparte, muy cerquita de donde pegó el torpedo. Y cuando dieron la orden de abandono, ahí sí se armó todo porque empezaron todos a disparar, a alargarse para disparar. Pasa que en el mar eran olas de 11, 12 metros de altura, era impresionante. Es decir, por ahí tenía la balsa, cuando yo me largué tenía la balsa allá arriba. Fui el primero que me largué para que después podíamos largar el cabo principal y lo podíamos tener que estaba quemado. Justo que me largo yo, la ola que lleva la balsa para abajo, así que cuando caí medio cuerpo afuera y medio cuerpo adentro de la balsa. Te iba a chupar lo que cuando se iba el barco para abajo, se chupaba. Entonces teníamos que disparar lo más lejos posible. Y remábamos con las manos, por eso tengo los problemas que tengo, porque no teníamos remo en la balsa. Si uno por ahí caía, no te podías tirar el agua para quererlo rescatar o ayudarlo, porque era imposible. Lo que no pensamos que se iba a hundir tan rápido. En 45 minutos se hundió. Un barco que medía casi 200 metros, 197 metros. Y cuando se corta una cadena del ancla, que no sé, pesaba como 3.000 kilos creo el ancla. Cuando se cortó una de abajo, quedó loca la cadena y hacía así, un cabo principal justo se iba a alargar para alargarse a la balsa, un suboficial, Ojeda. Lo agarra la cadena, lo engancha la pierna y lo llevó. ¿Quién sabe a dónde, no? Eso lo vi yo por mi ojo, no es que me lo contó nadie. Lo único que querés es que te vengan a rescatar. Ya uno no piensa, ya después de tantas horas, lo único que cree que ya. Para uno se terminó la vida. Dos muchachos se murieron, que estaban en la balsa, y era tanto el frío que nosotros nos orinábamos, porque ya no aguantaba más. Entonces, orinándose, se calentaba uno un poco y trataba de sobrellevar las cosas, y poníamos los muertos abajo del piso para estar arriba, para que el agua no nos moje a nosotros y estar arriba de ellos. Era tratar de sobrevivir los que estábamos adentro de la balsa, y bueno, ellos ya, por más que uno no quisiera, había que hacerlo. A veces es duro contarlo o decirlo, pero bueno, fue duro haber vivido todo eso arriba de la balsa, la balsa. Y en un principio, por nuestra juventud y nuestra un poco ignorancia sobre la guerra, era como ir de paseo. Pero a medida que fueron pasando los días, las horas, no tener la comida adecuada, no tener la vestimenta adecuada, entonces ahí empezamos a, no sé si a tener miedo, pero sino a decir, bueno, que vengan los ingleses y terminemos con esto, o sea, o para bien o para mal. Y como yo me crié en el campo, el único que sabía de carnear de todo lo que había ahí, había hecho un corral cerca de la cocina y tenía 30 ovejas encerradas y mataba 3 por día. Y venían los otros compañeros míos, venían de 1000 metros de allá arriba de la montaña, venían a comer ahí abajo.
Al empezar el frío fuerte se terminaron los corderos. Un día común allá, ya los últimos 20 días, digamos, nos daban un desayuno que era un caldo que lo hacían con agua y le tiraban esos paquetes de grasa de 1 kilo, le tiraban adentro, pero sin sal, sin nada, así nomás. Ese era el desayuno. Y después hacíamos almuerzo, merienda y cena, todo junto como a las 3 de la tarde. Bueno, vivíamos en las trincheras, en los pozos, los famosos pozos, pero yo traté de vivir lo mejor posible. Se veían los hielos, la neblina, que parecía no era neblina, era escarcha de hielo lo que se veía todo. Y así es imposible. Muchos de los compañeros míos perdieron sus piernas porque quedaban congelados y yo al frío estaba acostumbrado al frío y a la helada, entonces no me hacía nada. Mientras nosotros nos atacaban los barcos ingleses, nosotros no podíamos hacer nada, estábamos en las posiciones, estábamos ahí, la mitad seco, la mitad mojado, porque eso es lo real. Había parte del terreno que nosotros caminábamos y eso se movía, era todo como agua, ¿no es cierto? Bueno, cavábamos las posiciones, armábamos algo, vertía agua, nos enfriábamos, vivíamos mojados. Y bueno, eso nos trae las consecuencias actuales, ¿no es cierto? En la guerra se dice que el que está impotente no puede hacer nada, tiene una gran carga psicológica, lo he aprendido después. Si a vos te atacan y no podés responder a la agresión, te crea una frustración. Pensaba mucho en la hija de mi familia, decía a lo mejor no volvía. Y bueno, ahora medio no quiero acordar casi que pasaba un algo. Y me ponía a rezar, y eso me calmó mucho. Eso fue espiritualmente, mirá, fue una sanación en lo cual vos encontrás, decir, estoy destruido físicamente, no tengo comida, tengo hambre, tengo hambre, tengo frío, no sé qué va a pasar mañana, no sé cuándo termina eso, y vos decís, ¿y si yo arranco para otro lado? Y autoeliminarte. Y estábamos muy cerquita de ahí. Se siente la ausencia del ser querido, no de la novia, sino de la madre, o del padre, o del amigo, del compañero, hasta de tu rival. Le voy a decir, ¿qué hijo este? Hasta de ese voy a decir, mirá, si estuviera este acá, vos pensabas, ¿viste? Porque, y bueno, eso ya es el estado anímico, y realmente por ahí, en el regreso, el que no tuvo una buena atención psicológica, hoy tiene muchísimas dificultades. Una tardecita llega a un regimiento del norte, no recuerdo bien de qué parte del norte era, y esa noche hacen otro ataque al aeropuerto, y a la mañana sacaban los soldados muertos de las bolsas cama porque habían acampado ahí, habían hecho carpa ahí. Eso fue algo muy duro. Hacimos nosotros casi 2 meses que estábamos ahí. En el Cerro de Hermana, tú fuiste, hacimos como 2 meses. Y empezó el tiroteo con los aviones. Yo le sacaba el auricular al subteniente. Se los pedía en prestado. Y así como más o menos como a 1000 metros, a 2000 metros, ya los ingleses se habían desembarcado. Y yo veía como cuando acarreaban las cosas, los cañones, cuando acarreaban todo con los helicópteros. Y no se escuchaba. Le digo a mi subteniente, le digo, mire, le digo entre medio de aquella abandonada, que hay fuera un paredón, así atrás, le digo, andan en un helicóptero, le digo, llevan cosas para acá, para allá. No puede ser. Dice, sí, le digo. Y bueno, cuando empezaron a irse, cuando se dieron cuenta ellos que los ingleses estaban desembarcados. El primer mes, bueno, dormía,
lo más bien, pero después cuando me enteré que los ingleses en ese embarcado no dormía, le hacía la guardia al otro. El momento más difícil fue para cuando me mataron a mi compañero, que lo mataron en el OVG, lo mataron a la par mío, y me agarré como un ataque de locura, lo quería bajar a todos. Y los tenía enfrente a los ingleses, y sacudía con la ametralladora, de mientras que los otros compañeros míos se desplegaban, yo les decía que se desplegaran. Cuando ellos se desplegaron, yo los sostenía a los ingleses con la ametralladora. Le tiraba al montón y algunos se paraban y otros se caían. Pero nunca iba a saber yo nunca iba a saber que los ingleses tenían chaleco antibalas. Y nosotros éramos a pecho limpio. Si sos funcional a lo que estás haciendo, o si sos bueno, o si sos malo, o tu responsabilidad depende de salvar vida a tus compañeros, o de tu responsabilidad depende de matar a tu compañero. Uno no se convierte en asesino porque tiene instinto asesino, se convierte en asesino por necesidad, o es la vida de tu rival o es tu vida. La ametralladora que yo tenía tiraba 1000 tiros por minuto, pero cada tanto le cambiaba el cañón, porque se ponía en rojo. Entonces yo hice el repliegue solo, con la ametralladora para atrás, y donde me dice el subteniente, me decía, la migré, me decía, Voltro, vamos soldado, dice, porque luego te van a matar. Le digo, van a hacer ustedes, le digo, yo soy soltero y ustedes tienen hijos, yo no. Y bueno, de ahí hicimos un repeche, y como ellos los ingleses no podían avanzar de vuelta, entonces lo desplegamos a Puerto Argentino. Y nosotros no sabíamos que eran las 10 de la mañana y se habían rendido, nosotros no sabíamos nada. Y eran las 3 de la tarde, nosotros todavía estamos arriba en la montaña tirando los tiros con los ingleses. El tema era que vos tenías un rival, un enemigo, que nunca lo veías. Porque ellos te atacaban de noche, te atacaban de madrugada, siempre eran bombardeos. Muy poca lucha cuerpo a cuerpo, que se dio en el desembarco y después se dio en el asalto final. Recuerdo, siempre digo, no, era como a las 12, las 1 de la madrugada, y se veían las trazantes que dice usted, arriba de nuestra cabeza, así, y algunos ligaban. Cuando nos dieron la orden de retroceder, que se venían, decía, porque los que venían corriendo, decía, se vienen, y hay que correr porque vienen matando, decía. Por ahí nosotros estábamos ahí parados haciendo guardia y veíamos que la gente, los muchachos del frente se replegaban y gritaban, terminó todo, y acá te seguían bombardeando y te seguían tirando, ¿no es cierto? Y bueno, esa noche fue la peor para nosotros porque no sé cómo, pero se sabía que hoy termina todo. O ganamos o perdemos, pero termina todo. Bueno, ahí fue ese momento de dolor prácticamente porque nos abrazamos y nos despedíamos entre todos porque sabíamos que terminaba. Y bueno, y cuando amaneció el 14, terminó. Que fue el día más vergonzoso para nosotros, porque la peor rendición que tiene un soldado, ya sea de carrera o no, es tener que entregar tu bandera, tener que entregar tu sable, al viejo estilo, ¿viste? Es lo más vergonzoso que hay. Una cosa es en combate, que no tenés ya oportunidad de nada, y otra cosa es que tengas que hacerlo con tropa formada. O sea, te estoy hablando de tropa formada, los que podían, y si no, los desnutridos estaban aparte. Eran 23 o 24 desnutridos. Con la vergüenza de que los desnudaban para mayor, no humillación, sino para constatar la Cruz Roja, eso, pero para nosotros era una humillación que los desnuden y que los muestren todos como estaban, así todos con las costillas saliendo y todo lo demás. La mayoría se fueron y bueno, nosotros nos quedamos, éramos 170 que nos quedamos, y cuando nos quedamos dijeron, bueno, estos chicos, estos se van a Inglaterra como prisioneros, bueno, ahí te imaginamos menos lo que nos pasó por la mente, ¿no es cierto? Pero no era tan así, era para tapar posiciones, juntar los muertos, nos íbamos 8 o 10 kilómetros del lugar donde estábamos por el campo y mirando y juntando a nuestros compañeros y por ahí lo enterrábamos en cualquier lugar del campo, no había un lugar específico porque donde había tal vez un
pozo hecho por una bomba o por lo que sea, ahí había un cura de ellos que por supuesto hablaba inglés y nosotros, algunos de los compañeros entendían, otros no, y bueno, ahí ellos él le decía unas palabras y nosotros nos tocaba agarrar y depositar el cuerpo y taparlo y poner el fusil arriba. Lo peor de todo cuando nos tocaba, el día que nos tocaba era la boina roja, ¿no? Eso porque eran los paracaidistas, eso era lo más loco, como nosotros comúnmente lo decíamos, y bueno, eso nos tenían la patada limpia. Dentro de todo en aquel entonces éramos livianitos, volábamos, y bueno, los suboficiales, todos algunos, ya personas más mayor, con cierto peso encima, esos sufrieron mucho porque le tenían las patadas, se quedaban tirados por el camino y vos tenías que seguir a los fusiles, te llevaban, te golpeaban con el fusil. Bueno, ahí esos días lo que pasamos peor que durante la guerra. ¿Sí? Después de la rendición de Puerto Argentino el 14 de junio de 1982, otra guerra empezó para los peones soldados. La felicidad del regreso de los sobrevivientes rápidamente se diluyó con el dolor y la angustia por lo vivido y lo perdido. Los peones soldados, como el resto de sus compañeros de lucha, se enfrentaron entonces a la confusa reinserción en una sociedad que tenía más preguntas que abrazos, más incomprensión que valoración del sacrificio, investigaciones, reclamos y búsqueda de responsabilidad colectiva. Yo estuve en Malvinas, le habían dicho a mi padre que yo había fallecido. Entonces mi papá dice que dijo, no, yo mientras no llegue una carta del ejército, de la armada, Miguelito, yo no sé que mi mamá decía que directamente ya no con nadie, ya no me iba más. Pero mi papá tenía la esperanza de que yo iba a volver. Nosotros cuando llegamos a Puerto Madryn, llegamos a las 6 de la mañana, era oscuro, y desgraciadamente no teníamos quien esperar casi, pero no había militares, había ambulancias para todos aquellos que estaban enfermos para que subieran a la ambulancia y llevaran a hospitales, pero el recibimiento fue muy frío de parte de los militares, ¿no? Después nosotros de ahí, como estábamos en Comodoro, llegaron en colectivo hasta Comodoro, donde pasamos a algunos pueblos, algunas ciudades, y bueno, ahí sí la gente a saludar. Nos estaban apurando porque nos cargaban en container y nos cerraban adentro, nos bajaran hacia el barco. El ejército querían que no nos viera el pueblo en la forma que habíamos llegado, porque no estábamos muy bien físicamente, estábamos bien. En la mesa pequeña una tardecita que estuvimos en el comedor, dice, llegó, entró al comedor y dice, todo aquel soldado que era su casa se puede ir, pero no van a cobrar nada, no se le va a entregar el documento tampoco. Muy duro para nosotros, jamás lo dieron nada. Yo estoy trabajando 3 años arriba de los trenes, acá en Camino Malvinas, porque como nosotros veníamos Malvinas no le daban trabajo, lo que teníamos era el certificado de guerra y nada más. Se me daba ganas de tirarme bajo el tren. Pues la que yo veía, porque yo vivo peleado por nuestra patria y pagamos con esto. Nosotros tuvimos la culpa, perdimos la guerra siempre,
ustedes perdían la guerra, siempre nosotros teníamos culpa. Recién ahora está querido como rechazo a 2 o 3 años que no están haciendo actos, no han hecho monedas en el pueblo cuando cumplieron los 25 años, pero tuvieron que pasar 25 años para que nos reconozcan lo que uno hizo allá, lo que uno hizo allá en la Malvinas. Que todos gozamos de un síndrome postraumático. El problema es que en qué momento se nos va a manifestar. Y la idea es que sí, no tenemos todos los cabales, pero bueno, 765 días, a lo mejor 300 estoy bien. Que noche soñaba mucho con la guerra. Mi mamá me iba a disparar que estaba en peleando y estuve así. Que la guerra siempre peleaba, tiro. Los dolores, los huesos que te retuercen, las manos, los pies, y noche de dormir, y toda esa consecuencia, y bueno, algo que no te aparece, vos podés ir a un médico, te encontrar algo que no aparece, circunstancialmente te aparece, pero son los sufrimientos que uno lleva, ¿no es cierto?, en el corazón. Me costó, gracias a Dios, poquito a poquito, con familia allá, y siempre estaba al lado mío, que me ayudaba, me daba fuerza para seguir, que bueno, el día de mañana van a tener un muy éramos pibes de 19 años, soportar el frío, y con un tropa inglesa de 2 metros de altura, no le miramos así, y nosotros un pibito de 19 años. Hay cosas lindas, a veces, qué sé yo, cosas tristes, no sé. Nosotros pedíamos volver, ¿no es cierto?, aunque haya muerto, porque cuántos hoy que no saben dónde están, ¿no es cierto?, los familiares todavía están ahí, pero no volvieron nunca. Cuando volví a mi casa y me ponía a escuchar a mi madre que decía, bueno, ella supuestamente tenía un lugar de referencia y se iba ahí donde en el campo se ordeña las vacas y miraba para la puesta del sol y se ponía a golpear la cabeza y a llorar y decir, ¿por qué el horizonte está mi hijo? Bueno, yo siempre digo, bueno, uno que queda, no queda más, uno por lo menos tiene la suerte de estar con los familiares y nada más. Hay cosas que no se reparan nunca más. Sí. Lo cerraron la puerta, lo llamaban la guerra. Pero estoy orgulloso de Argentina, que era soldado y fue. Yo tengo todo su eso. Pero también estoy orgulloso de mis compañeros, mis hermanos. Mis hermanos que aquellos que estaban allá perdieron su vida, porque están vivos y están acá. Yo lo que siento primero un total por patria, que bueno, ahora si me preguntara si volvería a Malvinas, yo te aseguraría que sí. Quizás si me dijera Malvinas
Malvinas te diría que no, porque si yo pasé, no me gustaría que ni mi hijo, ni un hijo de un amigo. El campo argentino es la base de nuestra cultura, la cultura del gaucho, ese amor hacia sus símbolos patrios, hacia el maestro, hacia todo. Después nos han metido otras culturas y Malvinas, aparte del pago, tenido que hacer es perder nuestra cultura. Para que sepa que hay digamos, gente del ámbito rural, trabajadores esencialmente, que han prestado, ¿no es cierto?, su servicio a la patria y muchos que han perdido la vida y que está en ningún libro ni en ninguna historia. Uno tiene que reivindicar, digamos, que el gremio, ¿no?, la gente del gremio, ¿sí?, como reivindicamos la Patagonia rebelde, a José Fona, a todos los que fusilaban a la Patagonia en el año 2021, que era una historia olvidada. Nosotros la pusimos de más. Los peones soldados de Malvinas son parte de la historia de nuestra patria. Son la patria misma. Para ellos, el compromiso de la memoria popular, nuestro conocimiento y nuestro homenaje. Entonces el sentimiento de Malvinas es como que yo le digo, yo soy herido en combate, perfecto, entonces yo también saqué, y hay algo mío, hay algo de mis compañeros, mis amigos de mi conscripción, murieron, tuvimos que levantarlo, tuvimos que enterrarlo, dejamos algo ahí,